Escuela Sabática Like está cumpliendo 5 años y queremos invitarles a nuestro evento de Acción de Gracias. Al final de este video les decimos cómo. ¿Nos acompañas? ¿Recuerdan con qué comparó la Biblia el salmista David? Con una lámpara. Exacto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero, ¿y si alguien apaga la lámpara y la esconde? Todo queda en completa oscuridad y no podríamos ver el camino. Muy bien, eso fue justamente lo que ocurrió en la Edad Media. La Iglesia romana escondió la Biblia, apagó la lámpara. No es coincidencia que los historiadores también se refieran a la Edad Media como la Edad Oscura de la historia. Si hoy sorprenden a alguien con un cargamento de drogas, lo más probable es que le den muchos años de cárcel. Pero si en esos días sorprendían a alguien con una Biblia, le podía ir mucho peor. Muchos eran torturados y otros llevados a la guillotina o a la hoguera. ¿Por qué? ¿Acaso sorprendió el diablo a Dios con su cobarde estrategia de infiltrar la iglesia y Dios se quedó sin reacción? Oigan bien, a Dios nada lo toma por sorpresa. De hecho, muchos siglos antes de que la Iglesia romana escondiera la Biblia y persiguiera a quienes permanecieron fieles a ella, Dios reveló a los profetas Daniel en el Antiguo Testamento y Juan en el Nuevo Testamento una profecía de tiempo exacta que mostraba el inicio y el fin de esta larga y oscura época de la historia. Escuela Sabática Like presenta la serie El Gran Conflicto. Lección 4. Defendamos la verdad. Algunos años antes de la caída de Babilonia, el profeta Daniel se fue a su cama una noche y Dios, a través de un sueño, le reveló muchos acontecimientos del futuro. Una de las cosas que Daniel vio fue un cuerno pequeño, un poder político y religioso que saldría de una bestia espantosa y terrible que representaba a Roma. El ángel Gabriel le explicó a viva voz lo que haría este poder, que no es otro que la Roma papal. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa esto de tiempo, tiempos y medio tiempo? Tiempo equivale a un año, tiempos equivale a 2 años y medio tiempo a medio año. ¿Cuánto suma eso? 3 años y medio o 1260 días. Pero lo sorprendente es que este periodo de oscuridad también le fue revelado siglos después al profeta Juan en la isla de Patmos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Los 2 testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, estarían de luto por 1260 días. De acuerdo al principio de interpretación profético de día por año, estamos hablando de 1260 años de oscuridad y persecución. ¿Saben que eso fue exactamente lo que sucedió? Los 1260 años comenzaron cuando los ostrogodos, la última de las tribus bárbaras que se oponían a las creencias de la Iglesia romana, fueron expulsados de Roma en el 538 de nuestra era. Este periodo continuó hasta 1798, cuando el general Berthier, siguiendo órdenes de Napoleón, expulsó al Papa Pío VI de Roma. Muchos cristianos fueron martirizados durante este largo periodo por obedecer la palabra de Dios, pero hasta en la muerte fueron victoriosos. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué ejemplos tenemos de aquellos que dieron su vida por la palabra? En primer lugar, los valdenses. Era el año 1215 de nuestra era. Eliana y su joven hijo Helio transcribían la Biblia en una cueva bajo la luz de una antorcha. Eran valdenses, una comunidad de cristianos fieles que vivían en las montañas del norte de Italia y el sur de Francia, y que fueron declarados herejes por la Iglesia romana por traducir la Biblia y ponerla al alcance del pueblo. Helio bajó de la montaña con sus manuscritos escondidos entre la mercancía que vendía en la ciudad. Cuando veía la oportunidad, compartía la palabra con la gente, pero un día la compartió con la persona equivocada.
¿Qué les pasaba a los valdenses cuando los descubrían? Muchos eran encarcelados Otros eran torturados. y otros pagaban con su vida su fidelidad a Dios. Eso le pasó a Helio y a muchos valdenses durante la época oscura de la Edad Media. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te habrías ajustado a la doctrina de Roma, que mal que bien se identificaba como cristiana, o habrías defendido con tu vida las verdades bíblicas como los valdenses? Eso es lo que Jesús y los apóstoles nos enseñaron. Cuando Pedro y Juan fueron encarcelados en Jerusalén y un ángel los liberó milagrosamente, el sumo sacerdote les preguntó por qué seguían enseñando la doctrina de Cristo cuando ellos se lo habían prohibido. La respuesta de Pedro fue más que clara: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En segundo lugar, Juan Wycliffe. ¿Recuerdan quién fue Juan Wycliffe? Uno de los primeros en traducir la Biblia al inglés. Le llamaban el lucero de la Reforma. Exacto. Este valiente hombre de Dios tardó muchos años en traducir la Biblia, y cuando lo logró, muchos pudieron leerla por primera vez. Muchos de los que la leían renunciaban a la autoridad del corrupto papado y se sujetaban a la autoridad de la Biblia. Una gran reforma estaba a punto de iniciar. Para el papado, lo que había hecho Wycliffe era imperdonable, así que le acusaron de hereje y planeaban llevarlo a la hoguera. Pero antes de lograrlo, estando Wycliffe predicando en su iglesia, cayó herido de parálisis y murió al poco tiempo. La muerte libró a Juan Wycliffe de la mano de sus enemigos, pero no lo pudo librar del odio que éstos conservaron en sus corazones. Querían darle muerte con sus propias manos. Así que 40 años después, el papado no resistió más. El cuerpo de Wycliffe fue exhumado y llevado a la hoguera. Sus huesos fueron quemados públicamente y sus cenizas arrojadas al arroyo más cercano. ¿Lo notan? El odio de la Iglesia romana por la Biblia contrastaba con el amor de los reformadores por la Biblia. ¿Amas así la palabra de Dios? ¿Darías tu vida por ser fiel a ella como lo hicieron los reformadores? Qué hermoso es poder decir, como el profeta Jeremías, quien también fue perseguido por la verdad: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Y en tercer lugar, Juan Hus. Juan Hus fue ordenado sacerdote católico en el año 1400. Luego el rey de Bohemia lo nombró predicador de la capilla de Belén en Praga. Pero cuando Hus decidió predicar no en latín, sino en el idioma del pueblo, comenzaron sus problemas. La iglesia romana lo tenía prohibido. Jerónimo, un hombre que vio en Hus un sacerdote sincero, le entregó los escritos del ya fallecido Juan Wycliffe. No pasó mucho tiempo para que Hus se convirtiera en otro de los grandes reformadores. ¿Qué le sucedió? Lo llevaron a prisión. Y quisieron obligarlo a retractarse. Pero Hus se mantuvo fiel a la verdad. Lo llevaron a la hoguera y antes de encenderla le dieron una última oportunidad. ¿A cuáles errores debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Hus cantó hasta que su voz fue apagada por las llamas. Las cenizas de los mártires muchas veces fueron arrojadas al arroyo más cercano. Del arroyo, las cenizas pasaban a los ríos, de los ríos a los mares y de los mares al océano. Y así como sus cenizas se esparcieron por el mundo, su obra también, pues no hay un idioma oficial en el planeta al que la Biblia no haya sido traducida. 1260 años de persecución y oscuridad no fueron suficientes para apagar la lámpara, porque se seca la hierba
y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Defendamos la verdad, si es necesario con nuestra propia vida, que bien escribió el apóstol Pablo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie El Gran Conflicto. Este viernes 26 de abril a las 7:30 p.m. hora Colombia será el gran evento de Acción de Gracias por nuestro 5º aniversario. Entra a escuelasabaticalike.com y regístrate gratis. Obtendrás un obsequio muy especial. El día del evento solo ingresa al canal de Crecer Más, conéctate al en vivo y escribe Feliz 5º aniversario. Recuerden que juntos podemos crecer más. Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 4. Defendamos la verdad. Hola Caleb. Esta semana estudiamos la lección titulada Defendamos la verdad. Y como siempre realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Akan. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? Comencemos. Primera pregunta. ¿Con qué comparó David la Biblia? A. Con un espejo. B. Con una espada. C. Con una lámpara. D. Con un escudo. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Segunda pregunta. Según el video, ¿qué ocurrió durante la Edad Media? A. Se extendió la Ilustración. B. Se promovió la libertad religiosa. C. Se fundaron universidades. D. Se prohibió la lectura de la Biblia. La respuesta correcta es la D. Se prohibió la lectura de la Biblia. Tercera pregunta. ¿Qué profetas recibieron la revelación sobre la edad oscura de la historia? A. Isaías y Jeremías. B. Daniel y Juan. C. Moisés y Ezequiel. D. Abraham y Elías. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Dios reveló a los profetas Daniel en el Antiguo Testamento y Juan en el Nuevo Testamento una profecía de tiempo exacta que mostraba el inicio y el fin de esta larga y oscura época de la historia. Pregunta número 4. ¿Qué evento marca el inicio de los 1260 años? A. La expulsión de los ostrogodos. B. La caída del Imperio Romano. C. La expulsión de los visigodos. D. La coronación de Carlomagno. La respuesta correcta es la A. La expulsión de los ostrogodos. Quinta pregunta. ¿Cuánto tiempo representan tiempo, tiempos y medio tiempo? A. 3 años y medio literales. B. 490 años. C. 1260 años. D. 2300 años.
¡Tiempo! La respuesta correcta es la C, 1260 años. Pregunta número 6. ¿Qué característica define a los valdenses? A. Su fidelidad a la Biblia. B. Su riqueza material. C. Su influencia política. D. Su sumisión a la Iglesia romana. La respuesta correcta es la A. Muchos eran encarcelados Otros eran torturados. y otros pagaban con su vida su fidelidad a Dios. Séptima pregunta. ¿Qué logro importante alcanzó Juan Wycliffe? A. Traducir la Biblia al alemán. B. Derrotar al papado en una batalla. C. Traducir la Biblia al inglés. D. Gobernar un país. La respuesta correcta es la C. Uno de los primeros en traducir la Biblia al inglés. Octava pregunta. ¿Qué simbolizan los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11:3? A. Los apóstoles Pedro y Pablo. B. El Antiguo y el Nuevo Testamento. C. Moisés y Elías. D. Los ángeles del juicio. La respuesta correcta es la B, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Novena pregunta. ¿Qué consecuencias enfrentaban aquellos que poseían una Biblia durante la Edad Media? A. Eran torturados. B. Eran llevados a la guillotina. C. Eran llevados a la hoguera. D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es la D. Décima pregunta. ¿Por qué fue quemado Juan Hus? A. Por predicar en latín. B. Por criticar al rey de Bohemia. C. Por ser amigo del Papa. D. Por negarse a retractarse. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. ¿A cuáles errores debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Siguiente pregunta. ¿Dónde se encuentra el siguiente pasaje bíblico? Se seca la hierba y se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. A. Isaías 8:40. B. Segunda de Pedro 1:8. C. Isaías 40:8. D. Primera de Pedro 1:8. La respuesta correcta es la C. Confírmalo en la Biblia. Pregunta número 12. Esta pregunta es de análisis. ¿Cuál es el mensaje central del video? A. La historia de la Edad Media. B. La persecución de los valdenses. C. La supremacía de la Iglesia romana. D. La importancia de defender la verdad. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D, la importancia de defender la verdad. Siguiente pregunta. Complete. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra, porque fiel es el que prometió. A. Creencia. B. Fe. C. Esperanza. D. Vida. ¡Tiempo!
La respuesta correcta es la C. Según la versión de la Biblia, también podría ser la opción B, fe. Pregunta número 14. ¿Quién le explicó al profeta Daniel lo que haría el cuerno pequeño? A. El arcángel Miguel. B. El ángel Gabriel. C. El rey Belsasar. D. Juan Wycliffe. La respuesta correcta es la B, el ángel Gabriel. Última pregunta. ¿Dónde estaba el profeta Juan cuando se le reveló la profecía de Apocalipsis? A. De vacaciones en Cancún. B. Predicando en Jerusalén. C. Exiliado en la isla de Patmos. D. Juan era apóstol, no profeta. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Juan, apóstol y profeta, estaba exiliado en la isla de Patmos cuando se le reveló el Apocalipsis. Terminamos. Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.